En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el segundo domingo de Adviento. Hemos escuchado el Evangelio sobre San Juan Bautista, que nuestro Señor envió a sus apóstoles para no porque nuestro Señor tuviera dudas de quién es San Juan Bautista, pero San Juan Bautista tampoco tenía dudas de quién era nuestro Señor, pero quería que los apóstoles, en realidad fue San Juan Bautista que los envió a nuestro Señor, pero San Juan Bautista sabía muy bien que Jesús era el Mesías. Sin embargo, quiso que los apóstoles constataran ellos mismos y que Jesús les dijera quién era, para que ellos comenzaran a escucharlo y que pasaran a ser de los discípulos de San Juan Bautista a ser los apóstoles de nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor, ¿qué da como prueba de su misión? Pues son sus milagros primero, pero también y ante todo sus obras espirituales, es decir, el Evangelio es anunciado a los pobres. O sea, no hay que entenderlo como hoy los izquierdistas la entienden, o sea, no son los pobres de riqueza, sino los pobres de espíritu, las personas humildes, las personas dóciles a la gracia, las personas buenas. Entonces, el Evangelio es predicado a los pobres. Y ahí se ve sobre todo la bondad de Dios, y que esa predicación hace que esas almas se santifiquen, y esa es la mayor prueba de la divinidad de Cristo, la divinidad de la Iglesia, es que hay almas que se santifican. Por eso una de las notas de la Iglesia, para distinguir la Iglesia, la verdadera Iglesia, hay 4 notas, y una de ellas es la santidad. La santidad, la verdadera santidad. Entonces, la santidad que está inspirada en la enseñanza de Cristo, en la verdadera fe, no en una fe modernista o en una fe deformada, una fe materialista o sentimental, subjetivista. La verdadera fe es cuando uno cree en la palabra de Dios, en la enseñanza de Dios. Esa es la verdadera fe. Entonces, ahí está Jesucristo, ahí está su Iglesia. Entonces, nosotros queremos seguir a Jesucristo, hay que seguir a su Iglesia. Y los mismos apóstoles iban a ser aquellos que iban a llevar a Jesucristo a las almas. Y de hecho siempre fue así la obra de la Iglesia. Entonces esta obra de mediación de San Juan, primero San Juan lleva a los apóstoles a Jesús, y él los preparó por la penitencia, porque estos apóstoles antes de conocer a Jesús, eran discípulos de San Juan Bautista, algunos de los apóstoles, no todos, y él los había preparado por sus enseñanzas, por su ejemplo, por su penitencia, porque San Juan Bautista es un gran penitente, vivía en el desierto, vestido de una manera así pobre, con vestido con pieles y comiendo lo que hay en el campo, de una manera muy austera. Entonces queremos prepararnos a la venida de Jesús a nuestras almas. Debemos hacer penitencia, debemos convertirnos, debemos hacer esfuerzos de fe, no puros esfuerzos materiales, esfuerzos interiores sobre todo. Y entonces Jesús va a venir a nuestras almas. ¿Cómo va a venir? Pues de una manera espiritual también, en su venida espiritual a nuestras almas. Y cada día se puede decir que Jesús nos visita, cada día nos da gracias diferentes, cada día podemos seguirlo de alguna manera, pero
esa venida de Jesucristo implica una preparación de nuestra parte. O sea, si nosotros no hacemos nada, no hay que esperar a que Jesucristo haga todo. Él quiere que nosotros también nos dispongamos. Entonces hay un trabajo que Dios hace, pero hay otro trabajo que lo hacemos nosotros. Y hay católicos que son muy pasivos, o sea, quieren que Dios haga todo, e incluso son incapaces de rezar. Les cuesta mucho rezar, casi no rezan. Entonces, la oración es una disposición para que Dios nos ayude, pero no la única. También hay que portarse bien, hay que convertirse, es decir, dejar el mal, evitar el pecado, pero también hay que hacer obras de penitencia. Penitencia quiere decir mortificarse, privarse de algo, ayudar a hacer limosnas, etcétera. Todo eso es nuestra parte, es lo que Dios nos pide hacer. Entonces hoy hay personas que dicen, Dios no me ayuda, yo sí creo en Dios, pero y uno les pregunta, ¿usted reza? ¿Usted dice algo? ¿Hace algún esfuerzo? Pues no, es que no tengo tiempo. Entonces Dios no te va a ayudar. A veces Dios nos ayuda por pura bondad, por pura misericordia, y no lo merecemos. Pero queremos que Dios nos ayude, hay que rezar, hay que convertirnos, hay que participar a la misa, a los sacramentos. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces la vida cristiana, hay un esfuerzo personal de todos los días. Hay una conversión que depende de nosotros, no depende de Dios. Ciertamente Dios nos ayuda a convertirnos, Dios nos da sus gracias, pero nosotros debemos aceptarlas, debemos seguirlas, debemos corresponder. Entonces eso Dios no lo puede hacer porque es nuestro trabajo, es nuestra obra. Entonces si Dios nos obligara a ser buenos, entonces nos quejaríamos de que Dios no nos da libertad. Pero no, Dios nos da libertad, por justamente esa libertad para hacer el bien, no para hacer el mal. Y el hombre la usa para hacer el mal, o hacer el bien a medias. Esa mentalidad mediocre de tantos cristianos que hace que sea posible esa mentalidad de liberal, ¿verdad? El espíritu liberal, que es una mezcla de querer hacer el bien y el mal al mismo tiempo. Entonces no debemos dejarnos invadir por esa mediocridad. Es la que más nos daña, y es lo que hoy afecta tantísimo a la Iglesia y al cristianismo, esa mediocridad de los cristianos. Dios quiere hacernos el bien, pero quiere que nosotros participemos en su obra, y es lo que Él ha hecho con sus santos. Si observamos muy bien a San Juan Bautista, si observamos muy bien a los apóstoles, si observamos sobre todo a la Santísima Virgen, que ella nunca pecó, pero vivió como si hubiera pecado, es decir, de una manera austera, de una constante oración, presencia de Dios. Sufrió mucho, no porque mereciera sufrir, porque ella nunca pecó, pero ella sufrió por nuestros pecados. Entonces ella es como si hubiera hecho penitencia por nuestros pecados, aquellos que ella no cometió. Pero sí, ella toda su vida luchó, toda su vida se esforzó por hacer la voluntad de Dios. Entonces en este tiempo de Adviento es el tiempo de la preparación a la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces debemos considerar qué es lo que hicieron todos esos santos que prepararon la venida del Mesías. Ante todo la Virgen María. Hace 2 días celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Esa se puede decir la más grande obra de Dios, porque la Virgen María es el alma más santa que ha existido,
el alma llena de gracia, como decimos en el Ave María todos los días, llena de gracia quiere decir que no tenía la gracia, sino que estaba llena, y tan llena que no había espacio para el pecado, es decir, que era inmaculada, no tenía ningún lugar donde no estuviera la gracia. Entonces era de esa plenitud que nosotros íbamos a recibir, porque ella es la mediadora de todas las gracias, llena de gracia, mediadora de todas las gracias. Entonces por ella vienen las gracias que han santificado a todas las generaciones de cristianos, a todos los santos incluso del Antiguo Testamento. Le fue avanzada la gracia en previsión de los méritos de Jesucristo y en previsión de la intercesión de la Virgen María. Entonces todo pasa por María, así que la Virgen María está llena de gracia y tiene un grado de gracia mayor que de todos los santos, todos los hombres, todos los ángeles juntos. Realmente es después de Dios la más grande, ¿verdad? Entonces debemos meditar sobre esta verdad de la Inmaculada Concepción. Y en 2 días, pasado mañana, es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que también es una Virgen Inmaculada. Esta imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es una Inmaculada Concepción. Entonces debemos considerar que también la Virgen, su fiesta se celebra en tiempo de Adviento, y la Virgen María en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe está encinta, está esperando, por eso ese niño que todavía no ha nacido, que va a nacer, debemos pensar qué es lo que la Virgen nos está queriendo decir en esta aparición, ¿verdad? Y ese niño que va a nacer también representa a todos aquellos que deben renacer de Dios. Somos nosotros. Así que la Virgen María en su niño, en su hijo, nos ve a nosotros, porque Él vino por nosotros. Él es el primogénito, Él es Él va a llevar todos nuestros pecados, Él va a salvarnos a todos nosotros, y en Él ve a toda la humanidad. Entonces nosotros estamos también por nacer, en la medida que todavía no hemos purificado nuestra alma, todavía no nos hemos santificado, o incluso aquellos que están lejos de Dios y que no se han convertido, que todavía no tienen la fe, están por nacer. Entonces hay que rezar por esas personas para que realmente nazcan a la vida cristiana. Es lo que nosotros debemos desear y es lo que nosotros debemos esperar, ¿verdad? Que Jesús venga a nuestra alma y que nos haga conformes a Él, o sea, que nos parezcamos a Jesús. ¿Cómo nos vamos a parecer a Jesús? Vamos a ser sus hijos, entonces vamos a tener su gracia. Por medio de su gracia vamos a ser sus hijos y vamos a nacer a una nueva vida cristiana por la cual nosotros nos parecemos a Jesús, porque la gracia hace que seamos hijos de Jesús, hijos de Dios, y que la vida divina se imprima en nuestra alma y seamos realmente semejantes. Un hijo se parece a su padre, pero esa semejanza es una semejanza espiritual. Así que una persona quiere ser cristiana, pues tiene que tener la fe, tiene que aceptar la enseñanza de Dios. Pero no basta la fe, hay que tener también la caridad. Y entonces ahí hay una presencia espiritual, una sobrenatural, que hace que el alma realmente está habitada por la presencia de Dios, la presencia de la Santísima Trinidad, y una especial
parentesco con Jesucristo, que es nuestro Redentor y que hace que nosotros realmente cambie nuestra alma, nos santifica. Entonces, hay que tener conciencia de la obra de Dios, cómo Dios obra por la Virgen María, por San Juan Bautista, y nos quiere salvar. No solo nos quiere salvar del pecado, sino también nos quiere unir a Él. No solo nos quiere unir a Él, nos quiere hacer semejantes a Él, quiere hacernos sus hijos, realmente sus hijos, no es una figura, una parábola, es realmente nos hacemos los hijos de Dios. Y un hijo tiene derecho a una herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? El cielo. ¿Cuál es nuestra herencia? La posesión de Dios en el cielo. Entonces, eso es lo que debemos desear constantemente. Pero abandonemos esa mentalidad pasiva de creer que para salvarse basta de creer, que basta de hacer ciertas obras y no hacer todas las que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces, esos pecados de omisión que son tan comunes hoy, mucha gente piensa estar bien porque no hace daño al prójimo, pero Dios no nos pidió solo de no hacer el mal, nos pidió también de hacer el bien, y cuando no hacemos el bien, hacemos un pecado. Es un pecado de omisión. Hemos omitido algo que debíamos hacer, y hay pecados de omisión que son muy graves. Pueden ser mortales. Hay personas que van al infierno porque han hecho muchos pecados de omisión. Hay que tener conciencia de eso. Por eso hay que examinarse y decir, bueno, yo no he hecho nada mal, no he hecho mal a nadie, pero ¿qué no es lo que no he hecho? ¿Qué es lo que podía haber hecho y no hice? Ese es un pecado de omisión. Porque todos los talentos que Dios nos dio, todos deben ser utilizados para gloria de Dios y salvación en nuestra alma. Entonces, así cada quien, hay personas, todos somos diferentes, Dios nos ha dado talentos diferentes, todos tenemos un carácter diferente, pero esos talentos que Dios ha dado a cada quien, debe hacerlos cada quien fructificar para su salvación, para la gloria de Dios y para bien incluso del prójimo. Entonces, debemos reflexionar si estamos al día con, por ejemplo, los 10 mandamientos o los preceptos de la iglesia. Estamos al día, o sea, hemos hecho todo lo que debemos hacer. Es que no había pensado que esto, no sabía que esto era una obligación, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo sabías? Porque no quisiste formarte, no quisiste estudiar tu fe. Sí, bueno, no tengo tiempo. O sea, el conocimiento de nuestra fe es un deber, no es un consejo. Y hay cosas que son consejos, por ejemplo, en la vida cristiana hay cosas que son aconsejadas, pero hay cosas que son un deber, es decir, debo hacerlo, estoy obligado bajo pecado, Dios me lo exige en justicia. Entonces hay muchas cosas que están, y una de esas es formarse, es conocer nuestra religión, porque si yo no conozco mi religión, yo no sé cuáles son mis deberes, y yo no sé cuándo estoy faltando a mis deberes, yo no sé cuándo estoy haciendo un pecado realmente, porque no lo sé. A veces hay cosas que son pecado y ni siquiera lo he pensado, o no lo sabía, o no. Y entonces pecados de omisión, o incluso pecados ya de hacer el mal, porque hoy hay tantas modas que se introducen y dicen a la gente, esto no es pecado. Entonces la gente hace cosas malas, cosas muy malas, y dicen, no, eso no es pecado, eso no es algo malo. Bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque o conocen mal su religión y no saben que Dios prohibió eso está prohibido por Dios nuestro Señor, y porque no se interesaron en conocer lo que dice nuestra religión.
Entonces hay de nuevo un pecado de omisión. Y yo pienso que eso es muy frecuente, los pecados de omisión, más de lo que parece. Por eso conviene tener un cierto celo, o sea, no hacer lo indispensable en la vida cristiana. Hay que luchar más, hay que esforzarse más, y es de la manera que uno va a superar todas esas esos defectos. Y o sea que San Juan Bautista era un hombre, era un santo, pero no porque era un santo dejó de rezar, de hacer penitencia, de dar un gran ejemplo de fervor, ¿verdad? Entonces, si él hacía eso, con más razón nosotros pecadores, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos más necesidad que los santos de rezar y de hacer penitencia, de convertirnos. Tenemos más necesidad porque somos pecadores. Entonces, hay que hacerse esa pregunta constantemente, decir, ¿por qué yo no? ¿Qué debo hacer? O sea, ciertamente la oración y la penitencia abren los ojos. Es decir, hay personas que no ven el mal en algo que están haciendo que está mal. ¿Y por qué no lo ven? Porque no rezan, porque no hacen penitencia, porque no estudian su fe. Por eso no lo ven. Es una ceguedad. Entonces, ¿cómo se cura? Con la oración, la penitencia. Entonces, los santos, casi todos hacían eso, y eran personas de bien. Con más razón nosotros. Y esa es pues el drama, ¿verdad? Que las personas que realmente lo necesitan no lo hacen. Entonces tratemos de convertirnos todos los días, porque la conversión es constante, ¿verdad? Debemos convertirse, pasar de un estado menos bueno a uno mejor. Entonces todos los días nos podemos convertir, podemos mejorar. Y vamos en este tiempo de Adviento, es tiempo de conversión, tiempo de penitencia. Tratemos de asumir bien este tiempo que la Iglesia nos da como el tiempo de Cuaresma, para convertirnos y hacer preparar bien el día de Navidad, que Dios vendrá a visitarnos de una manera espiritual, pero real, si nosotros nos hemos preparado con la penitencia. Vamos a invocar a Nuestra Señora Inmaculada y a su corazón inmaculado para que nos dé esa sed que Él tenía de hacer la voluntad de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.